Ahora sí. 1, 2, 3, comenzamos. Buenas tardes a todos. La Red de Abogados de Puebla, la Red de Abogados Puerto Morelos, les da la más cordial bienvenida a nuestro debate virtual. La reforma al sistema de justicia penal. ¿Qué nos ha dejado? ¿Éxito o fracaso? Agradecemos a todos nuestros destacados su interés y la aceptación de la invitación a este evento que pretende fomentar la cultura jurídica de la sociedad. Me permito presentarme como moderadora de esta mesa. Mi nombre es Samantha Feria Rendón. Soy estudiante de la licenciatura de Contaduría y Finanzas en el Instituto de Estudios Universitarios. Me permito presentar al doctor Gustavo Llanes Bautista, cuya síntesis curricular es la siguiente. Abogado postulante, materias familiar, penal y civil. Estudios de licenciaturas en Derecho y estudios de maestría en Ciencias Penales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctorado en Derecho con mención ad honorem por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado como asesor jurídico, profesor investigador de tiempo completo. Publicaciones: Radiografía de México, La Guardia Nacional, Revista Alteia, en el Instituto de Estudios Universitarios. Aumento del Crimen en Puebla, Revista Aletia, en el Instituto de Estudios Universitarios. Los principales retos de las instituciones policiales en México, Revista Dique, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los retos regulatorios del derecho familiar en el siglo XXI. Derecho familiar constitucional. En segundo lugar, me permito presentar, y desde luego agradeciéndole el haber aceptado nuestra invitación, al maestro Alfredo Jiménez Reyes, cuya síntesis curricular es la siguiente. Preparación académica: licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Puebla, maestría en Derecho Fiscal y Empresarial en la Universidad CUP Xilotzingo. Su experiencia laboral: autor de contenidos virtuales en el Instituto de Estudios Universitarios IEU, para materias de licenciatura y maestrías en las áreas de Derecho Financiero, Derecho Fiscal, Derecho Mercantil y Derecho Penal. Coordinador académico y de control escolar del Colegio Universitario de Puebla AC, incorporado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Secretario adscrito a la Agencia del Ministerio Público especializada en Justicia de Adolescentes de la Ciudad de Puebla. Procuraduría General de Justicia en el Estado, actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla. Abogado litigante independiente, proporcionando asesoría legal a diferentes personas físicas y morales en materia fiscal, mercantil, civil y familiar. Abogado tributario, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria, Administración Local de Recaudación de Cancún, Quintana Roo, en el área de Subadministración de Control de Créditos y Cobro Coactivo, realizando actos de notificación y embargo del procedimiento administrativo y ejecución. Experiencia docente actualmente. Instituto de Estudios Universitarios IEU Campus Puebla, impartiendo las materias de fundamentos de Derecho Fiscal, Legislación Fiscal Local y Municipal. Impuestos al consumo en la maestría en Impuestos y Planteamiento Fiscal, en la materia en Finanzas. Derecho Constitucional, Ética y Práctica Profesional. Derecho Financiero en la licenciatura en Derecho y Teoría del Delito en la maestría en Derecho y Ciencias Penales, todas en modalidad online. Docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartiendo las materias de Derecho Fiscal, Delitos e Infracciones Fiscales, Teoría de la Obligación Fiscal, Contribuciones y Derecho Procesal Fiscal. Universidad CUP Xilotzingo AC, impartiendo las materias de Informática Jurídica, Teoría General del Proceso, Derecho Fiscal, Derecho Mercantil, entre otras. Universidad de Oriente Campus Puebla, impartiendo las materias de Introducción al Estudio de Derecho y Derecho Aduanero. En tercer lugar, me permito presentar, y desde luego agradeciéndole el haber aceptado nuestra invitación, al maestro Rubén Blanca Díaz, cuya síntesis curricular es la siguiente. El maestro Rubén Blancas Díaz es maestro en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla, titulado por excelencia académica y proyecto de la tesis Revisión de la tipificación penal en la reforma electoral constitucional. Abogado, notario y actuado, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
con la tesis El observador electoral, análisis en la legislación electoral federal y del Estado de Puebla, título y cédulas registradas ante el HTSJ y juzgados federales, asesor metodológico y de contenido en tesis de las licenciaturas en Derecho y Comunicación, diplomado en medios de impugnación y sistemas de nulidades en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, certificado de la enseñanza de la propiedad intelectual por la OMPI, colaboró en la OHL, concesiones en la liberación del derecho de vía de liberamiento norte de Puebla, ex juez calificador del municipio de Puebla, colaboró en el despacho técnico agrario ACETJA, miembro de la SOME, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, ponente en más de 30 foros sobre el nuevo derecho, proceso penal, medios de participación ciudadana, elecciones, democracia contemporánea y justicia terapéutica. Impulsor de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Puebla. Colaborador de la revista Calmecac, conductor del programa de Radio Cultura Jurídica por Sintonía VP, diplomado en Educación Superior modalidad en línea, asesor de equipos en competencias sobre litigación oral penal, representando a la VP y ADEU en los concursos organizados por la CONATRIP, USAID, Ibero y ELDP. Constancia taller en la enseñanza del derecho procesal acusatorio impartiendo por el CEAD, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Constancia por la aprobación del curso básico sobre el nuevo derecho procesal penal otorgado por la CETAC. Capacitador electoral y en docencia por la educación superior, docente certificado con especialización en mediación penal. Actualmente coordinador de la Red de Abogados de Puebla y docente universitario a nivel maestría y licenciatura en el Centro de Innovación y Desarrollo Académico del Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla. Como tutor, docente e investigador y doctorante en investigación jurídica con el proyecto de tesis hacia un sistema de justicia penal en México acorde con nuestra realidad jurídica, social y económica. Ahora bien, la mecánica de nuestra mesa de debate es la siguiente. Hemos realizado un sorteo previamente para ver el orden que se les hará dando el uso de la palabra a cada uno de nuestros invitados. Cada uno tendrá por pregunta que se realice un tiempo de 4 minutos máximo para exponer su postura y así sucesivamente para cada participante. Y después, si alguien quiere replicar lo dicho o por alguno de los disertantes, en esa ronda les daré el uso de la palabra y tendrá 1 minuto exacto para hacer su réplica. Le pido a nuestros invitados, por favor, se ajusten sus cronómetros y se apeguen al tiempo indicado de intervención para que se cumpla con el itinerario del evento y evitar interrumpirlo. También le indico a nuestros invitados que por si alguna razón falla el sonido, les pediré que desactiven su video y poder así conseguir una mejor escucha. Si surgen dudas o preguntas, alguno de nuestros invitados pueden hacerlo durante el evento, solo mediante el chat Zoom o por Facebook Live, mencionando a quién va dirigido y se les responderá. Solo se tomarán las preguntas relacionadas con el tema de la mesa del análisis. Ahora bien, ¿alguno de nuestros ponentes tiene alguna duda sobre las reglas de la mesa? Ninguna. No, ninguna. No, gracias. Gracias. Iniciamos. La primera pregunta para iniciar en esta mesa es, a 12 años de la reforma constitucional al sistema de justicia penal y ya casi 4 años de operación, ¿qué nos ha dejado? Le doy la palabra al maestro Rubén Blanca. Adelante. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias al doctor Gustavo, al maestro Alfredo por su participación, por compartir esta pues pequeña mesa de discusión, pero sin duda será de mucha sustancia en estos temas pues que nos día a día nos preocupan, sobre todo por la situación que desafortunadamente vive México, y lo vemos con el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, ¿no? La violencia se ha disparado de manera pues
válgase la expresión, de manera brutal. Para ponernos en contexto al tema central del que vamos a hablar en esta mesa, como bien comenta Samantha, estamos a 12 años ya de la implementación del cambio del sistema de justicia penal. En aquel entonces, en 2008, pues se modificaron algunos artículos de la Constitución, sobre todo para mí el más importante, el artículo 20, que dio pie, a que se modificara nuestro sistema penal. Algunas de las justificaciones que se tomaron en cuenta para esta modificación fue precisamente porque aparentemente el sistema anterior, llamado inquisitorio mixto, pues era ya totalmente obsoleto, tanto en la parte legislativa como en la parte operativa. Pero ¿realmente esto será cierto o realmente México obedeció a presiones internacionales para cambiar el sistema, pero sin adecuarlo a su realidad? Y eso es básicamente una de las tesis que en lo personal tengo. No sé si alguien recuerde, seguramente habrán visto el documental de Presunto Culpable. Ese documental puso en reflector en los medios y en la población en general, pues la punta del iceberg de lo que era el sistema de justicia penal anterior. Como ustedes saben, en ese documental presentaban varios casos en donde una persona, un indiciado, alguien que cometía un delito, era juzgado y condenado por un delito tan solo con una prueba. En este caso me acuerdo muy bien por un testigo, fue el que lo señaló, que sacó el arma y disparó contra la persona y lo acusaban de homicidio. Pero esta situación que les estoy comentando, pues realmente tiene pues bastantes vertientes, sobre todo porque pues qué juez en su sano juicio, preparado, conocedor de los derechos humanos, de la Constitución y de los tratados internacionales, va a condenar a alguien con esa sola evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de los errores que se presentaron en el sistema anterior pues eran errores operativos y no tanto legislativos. ¿Por qué? Porque pues la Constitución existía, los derechos humanos ya existían, la base del sistema de procesamiento, que es el 14 y el 16, pues a pesar de la redacción que tenían anteriormente, pues en cierta forma garantizaba que se pudieran ejercer y defender los derechos de quien hubiera cometido un ilícito. Y ahí es a donde nos podemos preguntar, y también si lo condenaron, ¿a dónde estuvo su defensor? Realmente, pues tenía incluso la posibilidad de acudir al juicio de amparo, que existía obviamente en ese entonces, y los juzgados federales, pues estaba en sus manos poder ser garantistas como aparentemente lo son hoy, y desafortunadamente muchos de estos casos en donde pues se reflejó que pues no solamente la legislación contemplaba que alguien fuera juzgado con un debido proceso, sino también por el lado operativo, y aún así existieron vicios que conculcaron los derechos humanos en este caso, de la persona que cometió el ilícito. Muchas gracias, maestro Rubén Blanca. Le doy la palabra al doctor Gustavo Yáñez. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Rubén, por la invitación. Maestro Alfredo, muchas gracias. Como pregunta, ¿qué nos ha dejado este sistema de justicia penal, o como dice el 20 constitucional, acusatorio y oral, así en esos términos como lo plantea el 20 constitucional? Se supone que en el 2008, cuando se planteó la reforma, se buscaba una mejoría. Sin embargo, a 12 años ya de esta reforma, yo en lo personal, yo no veo ninguna mejoría. Y hay dos detonantes principalmente de las que se pueden hablar, que es la impunidad y la corrupción. Es decir, tenemos las famosas encuestas que publica el ENVIPE, en donde hace uso
de el nivel de impunidad que tenemos. Tenemos un problema muy grave en donde no se está aplicando la ley. Si bien es cierto, esta reforma buscaba subsanar de alguna manera los problemas que se venían arrastrando de administraciones pasadas y de procuración y administración de justicia, al día de hoy vivimos un escenario en donde no hay resultados, desafortunadamente, ¿no? En tiempos de pandemia no estamos un tanto distraídos de este tema, pero la violencia se viene incrementando y los delitos también. La violencia ha sido uno de los principales problemas que se han presentado en nuestro país. Mas, sin embargo, tenemos un poder judicial que no ha estado a la altura del escenario que se está presentando, ¿no? Entonces, este sistema, cuando se presentó, cuando hubo la reforma, eh, yo en lo personal siempre lo he comentado, que se trató de copiar sistemas que pertenecen a familias jurídicas distintas, a realidades distintas. Tenemos un sistema oral que cambió de tajo toda la tradición que se tenía en nuestro país, mas sin embargo, para muchos abogados, en muchos foros, en muchas convenciones que se hicieron al respecto, no quedó más nada que decir, bueno, pues vamos a entrarle a la nueva reforma, ¿no? En un torbellino en el 2008, cuando estaba el tema de la lucha contra el narcotráfico y Felipe Calderón en esa época, ¿no? Se trataba de mejorar. Yo me pregunto, ¿qué nos ha dejado? Pues, si bien es cierto, fue una buena intención por mejorar. Tenemos 12 años, la misma reforma establecía que se iba a incorporar 8 años después a las legislaturas de los estados, mas sin embargo no hubo una total aceptación. Se siguen viendo muchos problemas y se siguen viendo las viejas prácticas. Yo sigo pensando que aunque tengamos los mejores sistemas, la mejor legislación, los operadores son los que están fallando en este aspecto, y ha sido un proceso de transformación muy complejo en estos 12 años, en donde no se ha entendido por completo el tema de la oralidad y por supuesto el tema de la justicia, porque bien decía Ulpiano, la justicia, si no es pronta y expedita, no es justicia. Y es principalmente ahí el hartazgo que hay en la gente, en donde no existe una plena confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Y en base a esto, pues principalmente la gente no denuncia porque no hay confianza, ¿no? Entonces, Gustavo. gracias. Le cedo la palabra al maestro Alfredo Jiménez. Adelante. Muchas gracias, maestra Samantha. Muchas gracias primero al maestro Rubén Blanca por la cordial invitación a este evento. Gracias, maestro Gustavo. Buenas tardes a todos. Voy a retomar algunos puntos que han manifestado los abogados Rubén y Gustavo, con los cuales concuerdo. Efectivamente, primero voy a comenzar por esta cuestión de la reforma constitucional, que efectivamente en un mes de junio, para ser exactos, 18 de junio de 2008, que entró en vigor, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor dicha reforma a 7 artículos de nuestra ley fundamental, que van desde el artículo 16 hasta el artículo 22, y efectivamente es el artículo 20 donde se incluye la reforma más sustancial a lo que es el proceso penal. Ahora bien, este artículo 20 se trata de un artículo
prácticamente nuevo en su totalidad del texto, porque si nos remitimos al texto constitucional del artículo 20 anterior al año 2008 y posterior a este año, pues vamos a encontrar una gran diferencia. Aquí es donde debemos de partir, donde el estudiante de Derecho debe de comenzar a partir. Siempre en lo particular invito al estudiante, inclusive pues al colega ya profesionista, siempre hacer un estudio de derecho comparado, porque eso nos da una visión muy importante sobre las reformas que ha tenido alguna cuestión, alguna situación en la ley. Entonces, desde luego que los otros artículos, pues sí, en complemento al artículo 20, pues han dado forma a lo que es pues todavía se le suele llamar el nuevo proceso penal acusatorio. En realidad, pues bueno, se habla de los juicios orales, pero en realidad lo correcto, pues bueno, es llamarle un proceso penal de corte acusatorio que actualmente rige conforme a la Constitución, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, ¿qué es lo que nos ha dejado esta reforma? Pues sí, efectivamente nos ha dejado mucha insatisfacción por parte del ciudadano, que es la percepción del mismo ha sido el de la ineficacia de este nuevo sistema, el de inclusive la impunidad, pero en realidad lo que ha estado sucediendo es que no es un sistema judicial, un sistema penal que por sí mismo tenga fallas, porque como bien lo mencionaba el maestro Gustavo, las fallas han sido esencialmente en aquellos que operan el sistema penal, especialmente aquellos que operan la etapa inicial, la famosa triada investigadora, Ministerio Público, Policía Ministerial y me está faltando uno, y los peritos. Entonces, con todo ello, más adelante en las etapas siguientes, la etapa intermedia. Maestro Alfredo, muchas gracias. Sí. ¿Alguien quiere replicar? Sí. Adelante, profesor Rubén. Bueno, no es tanto una réplica, sino complementar nada más la idea en la que me quedé rápidamente, coincidiendo con ambos ponentes, con el maestro Alfredo y con el doctor Gustavo. Ya no complementé la idea, pero en ese caso se violaban los derechos del imputado, pero también la víctima quedaba en una total desprotección, porque el sistema como tal, entendido no solamente como bien indicamos el proceso, sino la parte de la seguridad pública, las políticas públicas en materia de criminalidad, la labor de la policía, de los ministerios públicos, eso es un todo, ¿no? Causa revuelo porque a pesar del cambio de este sistema a uno de corte más garantista, por decirlo así, más protector de los derechos humanos, se sigue viendo que aparte de los vicios que comentaba el doctor, que coincido con él, porque yo pienso que muchos de los vicios operativos y legislativos, la aplicación de la ley, se siguen repitiendo, conculcando con esto los derechos tanto del imputado como la víctima, porque hasta la fecha no han visto que en cierta manera se reivindiquen sus derechos, sobre todo en el caso de la víctima. Si el Código Penal, el Código Procesal Penal menciona que se debe de proteger
al inocente y se debe esclarecer el hecho, pues pienso que esos objetivos en la parte del proceso, pues no se han cumplido. Y no se han cumplido precisamente porque los operadores, por ejemplo, en muchos casos discrepan de sus criterios y no los aplican conforme tanto los tratados internacionales como lo que le dice la propia Constitución. Y Muchas en otros casos también es cuestión legislativa y ahorita, a ver si tengo oportunidad, lo comentamos. gracias, maestro Rubén. ¿Alguien más gusta replicar? Sí, perdón. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, más que nada, igual, en lugar de una réplica, igual como lo comentaba el maestro Rubén, complementar efectivamente la idea que tenía, con la cual pues también concuerdo con lo que manifiesta. Efectivamente, pues lo que ha venido a dejar esta insatisfacción, esta percepción de impunidad que el ciudadano tiene a dicho sistema penal es efectivamente estos operadores del sistema del sistema de justicia penal. Pero también hay que recalcar lo bueno que nos ha dejado. Lo bueno que nos ha dejado el sistema de justicia penal es que efectivamente se trata de un sistema en el cual, al menos en algunos pocos casos, pues ya no se violan tanto los derechos del quien antes se denominaba el probable responsable, actualmente el imputado. Ya no es así de que pues cualquiera es sujeto ahí de denuncia y que pues por muchas anomalías, sobre todo como pues, bien efectivamente lo comentaba el doctor Gustavo, por corrupción, pues es lo que se ha procurado, con este nuevo sistema que se aminore. Pero pues también hay algo que pues hay que manifestar acá también, es muy importante, que en cuanto a la corrupción, pues se ha tratado de seguir en muchos casos, y hablo en lo general de todo el país, de seguir recurriendo a las viejas prácticas porque o no se tiene la capacidad, la preparación para hacerlo, o bien porque se quiere seguir con esa vieja usanza y es algo pues también de lo malo que nos ha dejado este sistema de justicia. Perdón. Gracias, maestro Alfredo. Doctor Gustavo, ¿gusta replicar? No, continuamos. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿la policía, los ministerios públicos, jueces y abogados han cumplido su parte para consolidar el sistema de justicia penal? Le doy la palabra al maestro Alfredo Jiménez. Gracias. Bien, como lo manifestaba hace unos momentos, efectivamente, los dos sujetos que se mencionan primero, que corresponden a la etapa de investigación, en lo particular, digo, no digo que los demás no, jueces y abogados que ya vienen en las otras etapas, como en la etapa de juicio oral y posteriormente, bueno, ya más adelante de ejecución. Eh, si han cumplido su parte para consolidar el sistema de justicia penal, eh, desde mi perspectiva, en su globalidad, no. Especialmente en lo que se refiere a los dos primeros sujetos, porque es una labor muy importante. No es que esté yo haciendo un comentario de ataque a estos sujetos, no, porque tampoco generalizo, sino que pues varios de ellos precisamente por la cuestión de recurrir a viejas prácticas, porque hace todavía mucha falta, más capacitación, más preparación en cuanto a lo que se refiere a ministerios públicos y policías ministeriales, porque desde ahí es muy importante que al imputado y bueno, pues más
adelante, que va cambiando su denominación según las etapas procesales, bueno, reciba adecuadamente conforme a derecho la pena proporcional, porque pues también ese es uno de los principios que rigen este sistema penal acusatorio. Y bueno, pues al no cumplirse con lo que señala la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en las etapas subsecuentes pues no se logra que, que se imponga la pena correspondiente. Jueces y abogados, bueno, pues han tenido fallas, algunos sí, algunos otros no, como también ha sucedido en la policía y en los ministerios públicos. Entonces, pues de mi parte, ¿no? Es lo que yo puedo comentar. Han cumplido su parte, no todos, algunos sí, pero pues es algo que debe de ser uniforme, ¿no? Y de ahí que eh, pues no podemos decir que está consolidado, al menos como todos lo esperamos, no lo está todavía. Perfecto, maestro Alfredo, muchísimas gracias. Le cedo la palabra al maestro Rubén Blanca. Adelante. Gracias, Samantha. Pues la respuesta es, pues no, desafortunadamente no han cumplido su parte para consolidar el sistema. Coincidiendo con lo que comentaba el maestro Alfredo, casi siempre de todos los comentarios que se hacen cuando un delincuente, bueno, un presunto delincuente es detenido y lo detiene la policía y momentos después sale libre por cualquier causa, pudiera ser por alguna medida cautelar o bien porque no había elementos para que estuviera sujeto a un proceso, normalmente se culpa a la policía. Es como que el hilo más delgado por donde se rompe la cuerda. Y en la mayor parte de los comentarios que se hacen a este respecto, culpan a la policía de lo que está pasando y de esa famosa puerta giratoria donde por aquí entra quien es detenido, ya sea por ejemplo en flagrancia, y por la otra puerta sale. Pero en mi percepción no es del todo correcto esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando se implementó el sistema, desafortunadamente mucha de la policía hasta ahorita no cuenta con la capacitación debida y además no es una policía que investigue y que cuente con los elementos necesarios para poder, por ejemplo, preservar la escena del crimen o efectuar una detención conforme a lo mandata la Constitución. Esa es una primera parte que les ha afectado a los cuerpos de seguridad pública, en donde desafortunadamente un porcentaje, pues yo diría que menor al 50%, la tienen. Pero no es del todo, como lo comentaba, culpa de la policía, porque también los ministerios públicos que estaban saturados en el número de carpetas de investigación cuando inició el sistema, esto quiere decir que pues ellos tenían no solamente unos cuantos asuntos por investigar, sino rebasaban los 20 o más procedimientos que tenían a su cargo, pues eso humanamente no era lo más correcto para que ellos pudieran hacer sus labores, en este caso, de integración de la carpeta de investigación y pues desafortunadamente se veían presionados por sus superiores para que presentaran a la persona ante el juez y el juez, al no tener los elementos necesarios, en algunas situaciones declaraba no legal su detención y en otras declaraba legal su detención, pero finalmente no los vinculaba a proceso, ¿no? Y esto básicamente es algo que existía en el sistema anterior y existe en el sistema acusatorio actual, donde desafortunadamente los ministerios públicos, en lugar de integrar de la mejor manera sus carpetas, aun y cuando el tiempo que éste llevara, hacer una investigación pues pulcra, pues no lo hacían. No lo hacían, presentaban sus casos así y bueno, las consecuencias las tenían de que pues estas personas que eran detenidas finalmente salieran.
Pero también no era una cuestión meramente operativa, sino también legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que desafortunadamente alguna de las facultades que tenía el juez en el procedimiento anterior, en el sistema inquisitorio, se le quitaron en el sistema acusatorio, que si bien es cierto, pues eso evitó la contaminación como tal del proceso, pero no se copió lo bueno que tenía, por ejemplo, el sistema norteamericano o el sistema sudamericano, que básicamente concede al juez una facultad discrecional para que estas personas, no por un formalismo, sino por alguna otra cuestión que de veras afectara el proceso, pudieran, en ese caso, pues evadir la justicia. Yo soy de la idea que algunas facultades del juez debieran de retomarse del sistema anterior, sobre todo porque lo vemos en el caso de Genaro García, ¿no? García Luna, que lo detienen en Estados Unidos, pide su libertad bajo caución y el juez se la niega porque representa un riesgo el que lo dejen en libertad, pues porque puede evadir la justicia y sustraerse, ¿no? En algún momento llegué a escuchar de que ¿qué pasaría si hubiera sido detenido aquí en México? Pues inmediatamente por los intereses, por las presiones y por los recovecos legales que existen en los códigos, en el Código Nacional de Procedimientos, hubiera obtenido su libertad sin más problema y hubiera obtenido su libertad y quién sabe qué hubiera pasado en el proceso, ¿no? Entonces el sistema judicial también nos deja mucho que desear. Gracias, maestro Rubén. Le cedo la palabra al doctor Gustavo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, contestando puntualmente a la pregunta, ya lo señalaba yo al inicio, ¿no? El tema es los operadores de este sistema de justicia penal, acusatorio y oral, como puntualmente se le tiene que llamar, ¿no? Desafortunadamente, iré señalando uno por uno, ¿no? Las figuras que en donde hay más contradicciones en este sistema las vemos en el arraigo, en la prisión preventiva, y es principalmente en la etapa de investigación donde pues, se presentan los mayores desaciertos y pues bueno, vincula al policía y al Ministerio Público. Pero bueno, en este caso vamos a decir que ha sido un proceso de transformación muy difícil. Si bien es cierto, está el principio de presunción de inocencia, que se ha puesto en jaque, en este caso, muchos, en criterio, ¿no? En el cual se tienen que validar estas detenciones. Vemos un escenario en donde tenemos un policía con salarios muy bajos. Las legislaturas de los estados, o en los estados, o en las fiscalías, bueno, ahora les llaman fiscalías, han hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de los policías, capacitarlos, pero son esfuerzos muy estériles y quedan muy aislados porque se tiene que trabajar una preparación integral. ¿Qué significa esto? Bueno, que se tiene que proveer de equipo, de capacitación, de mejorar sus condiciones laborales, de que se tiene que dar una mejor capacitación continua. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa si un organismo sano lo pones en un cuerpo contaminado. Bueno, pues ese organismo sano tarde o temprano se va a contaminar. Y es desgraciadamente el círculo vicioso a través del cual se mueven estos policías, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, alguien entra con muchos ideales, pues se tiene que alinear a las circunstancias y sobrevivir a las circunstancias. Las reformas fueron paso a paso, es decir, primero se presentó la del 2008, después lo vino a reforzar la del 2011 con el tema de los derechos humanos, y es donde ahí los policías tuvieron que verse más obligados a respetar los protocolos. Y entonces ahí empezaron las confusiones con los policías porque no sabían cómo actuar y estaban rebasados totalmente, ¿no? No tenían la inteligencia ni la preparación para contener pues, las situaciones que se presentaban alrededor. Y bueno,
tenemos otro escenario en donde vemos a los ministerios públicos en donde abren convocatorias. Si bien es cierto, las últimas convocatorias que se abrieron, al menos aquí en el estado de Puebla, sugirieron un mejor salario, pero antes las convocatorias de ministerios públicos, las designaciones eran discrecionales. Y entonces ahí tenemos un problema muy serio porque realmente los lugares no se daban por capacidad. Entonces, se tiene que ver más por ministerios públicos que estén a la altura, de ministerios públicos que no sufran también de salario, de ministerios públicos que los estén cambiando a cada momento, ¿sí? Y que vemos ministerios públicos saturados de trabajo y en donde pues realmente no, por hacer mucho, no hacen nada. Y bueno, tenemos a los jueces que bueno, también es otro tema aparte en donde desafortunadamente, como lo vuelvo a repetir, no han quedado a la altura ni a las expectativas de lo que se esperaba, no han dado resultados. Y como lo señalaba al principio, ¿a quién rinde cuentas el Poder Judicial? Tenemos el Consejo de la Judicatura Federal, pero ¿a quién rinde cuentas? Se supone que a nosotros como ciudadanos, si bien es cierto que existen los medios de impugnación, pero en realidad ¿a quién le rinde cuentas el Poder Judicial? Yo lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Porque estos actores, sí, realmente no han cumplido las expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. ¿Alguien quiere replicar? Sí, Samantha. Adelante, maestro Rubén. Gracias, Samantha. Igualmente es un complemento a lo que atinadamente han mencionado el maestro Alfredo, el doctor Gustavo, y yo lo podría resumir de que pues el sistema en su conjunto, o sea, tocando la policía, ministerios públicos y jueces, todos han sido incapaces de aclarar y castigar buena parte de los delitos. Eso lo podríamos resumir en pocas palabras. Y desafortunadamente, como comentaba el doctor Gustavo, pues la policía se enfrenta a muchos obstáculos, inclusive en el mismo seno de su operación. ¿Cuántas veces cercanos que están dentro de las policías, sobre todo municipal, pues ya desde adentro, como bien mencionaban, hay corrupción, tienes que pagar por la patrulla, tienes que sacar, por ejemplo, detenciones de automovilistas para infraccionarlos, tienes que cumplir una cuota. Muchas veces la policía se ha vuelto reactiva. Esto quiere decir la víctima habla y llegan con mucha retardo a la escena. Realmente lo único que hacen es, pues en cierta manera, calmar la situación, pero no resuelven nada. Y me gustaría comentar de que la parte de las víctimas ha quedado también, pues en cierta manera, no consolida el sistema porque no se les ha dado la atención que prometió el legislador en su artículo 20, porque recordemos que en la redacción anterior realmente no quedaban equilibrados los derechos del imputado con los derechos de la víctima, y la víctima cuando acude al Ministerio Público, ¿qué es lo primero que pasa? Pues lo único que quieren es tratar de minimizar esa capacidad de poder denunciar, no le hacen caso, tiene que salir un trámite muy engorroso, y eso ya en cierta manera está impidiendo de que realmente el sistema cumpla sus objetivos. Gracias, maestro Rubén. ¿Alguien más desea replicar? Yo quisiera hacer un comentario. Adelante. Con respecto a lo que comenta el maestro Rubén, sí, el eslabón más débil de estos actores es la víctima, por supuesto. Durante el sexenio de Felipe Calderón se publica la Ley General de Víctimas. Esta Ley General de Víctimas, pues sí, se trató de hacer un esfuerzo. También en la misma reforma, la víctima pues ya no depende tanto del Ministerio Público en el sentido de solicitar la reparación del daño, y que además ahora la víctima ya puede aportar elementos probatorios dentro de la investigación, porque en algunas ocasiones el Ministerio Público se volvía omiso en las investigaciones, ¿no? Entonces,
realmente se ha buscado darle un lugar importante a la víctima, pero también lo que comentaba el maestro, el maestro Alfredo, tenemos el contraste en donde no se ha ponderado también los derechos del indiciado, porque ahí es donde viene la controversia, ¿no? Efectivamente, durante el debido proceso y el cuidado de los derechos humanos en el proceder efectivamente de vigilar y tutelar esos excesos, ¿no? Realmente ahí ha habido una incongruencia, se tiene que delimitar. También, como decía el maestro Rubén, tenemos un sistema de puertas giratorias en donde la reincidencia, en donde los delincuentes habituales siguen cometiendo los delitos y no pasa absolutamente nada. Tenemos personajes que realmente cometen los delitos, pero eso ya lo tienen como un modo de vida establecido y son reincidentes. Y a través de este nuevo sistema no pasa absolutamente nada con ellos. Entonces, ese tipo de incongruencias ha sido realmente las inconsistencias que ha traído este sistema de justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Maestro Alfredo, ¿desea replicar? Sí, muchas gracias. Nada más brevemente, Adelante. en complemento, gracias a lo que comentaba el maestro Rubén y el doctor Gustavo, ambos muy atinadamente, que bueno, pues, en realidad, eh, efectivamente, tal parece que los delincuentes sí han encontrado pues un modus vivendi, inclusive pues muchas veces, y yo lo he visto así, así lo percibo, hasta confiados en que pues no les van a hacer nada, ¿no? Entonces, mucha gente piensa precisamente es que de qué sirve, ¿no? No, pues que quienes más o menos están informados del sistema penal. No, pues es que el sistema penal está mal y que probablemente estaba menos peor el anterior, pero solamente lo que quiero hacer énfasis es que no es propiamente el sistema que esté mal o que la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales estén mal, o el Código Penal tampoco está mal, sino simplemente son algunos sujetos que operan este sistema de justicia que, como bueno se plantea en la pregunta, no han cumplido con su parte. Nada más. Perfecto, muchas gracias, maestro Alfredo. La tercera pregunta a nuestros invitados es, ¿el proceso penal y el sistema de justicia son acordes, realidad social y económica? Le cedo la palabra al maestro Alfredo Jiménez. Muchas gracias. Bien, una pregunta muy interesante respecto a si el proceso penal y el sistema de justicia son acordes a nuestra realidad social y económica. Pues yo quisiera hacer énfasis primero en cuanto a lo económico, porque aquí viene otro complemento en cuanto a lo que un servidor manifestaba hace algunos momentos respecto a la falta debida de capacitación por parte de los sujetos que intervienen en este sistema penal de corte acusatorio y que es algo que pues también aquí se ha estado mencionando por parte del doctor y del maestro Rubén. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que por parte anteriormente y bueno, actualmente, aunque bueno, pues es todavía muy reciente nuestro gobierno federal, pero lo que ha sucedido es que no se ha invertido adecuadamente. Si existe esa falta de capacitación para todos los agentes que intervienen en este sistema penal acusatorio, es definitivamente porque no se han canalizado adecuadamente los recursos, digo, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal. Entonces, podríamos decir, o podría decir, que en ese aspecto
no está acorde, de acuerdo a, valga la redundancia, a la realidad económica, porque muy probablemente exija, bueno, si no bien que sea un país rico, sino que un país en donde se destinen adecuadamente esos recursos para que el servicio que se proporcione por parte de todos los sujetos de la triada investigadora y jueces y magistrados, bueno, es para que ellos proporcionen un servicio de calidad y que el sistema de justicia sea eficiente, sea eficaz, los recursos deben de ser destinados adecuadamente. Por ahí yo me iría en ese aspecto que no va acorde a la realidad económica, bueno, no precisamente en cuanto seamos un país pobre o medianamente rico, ese no es el punto, no es el calificativo, sino más que nada a la destinación de los recursos. Y en cuanto a la realidad social, pues yo definitivamente estoy de acuerdo en que la implementación de este sistema penal de corte acusatorio pues era urgente, porque nuestra realidad así lo ha exigido desde hace muchos años. Pero pues simplemente lo que ha sucedido es que pues no se han dado los resultados esperados. Nada más. Perfecto, muchas gracias, maestro Alfredo. Le cedo la palabra al maestro Rubén Blanca. Adelante. Gracias, Samantha. Sí, de hecho yo partiría de un aspecto que muy poco se comentó al momento en que se anunció el proceso de reforma. Y este fue básicamente de que por qué México, si quería cambiar su sistema de justicia, por qué adoptó un modelo híbrido extranjero bajo experiencias extranjeras. ¿Por qué se tomó un modelo de justicia, no solamente el proceso, sino el modelo de justicia? ¿Por qué se tomó del sistema norteamericano, que por cierto no es ni siquiera cercano al mismo? ¿Y por qué se adoptó un sistema sudamericano? ¿Y por qué ese modelo extranjero se implementó en México? Y una de mis tesis es que eso también ha causado de que el sistema penal no se ajuste a nuestra realidad. La realidad de Estados Unidos, por ejemplo, la realidad de Chile, la realidad de Colombia, la realidad de otros países sudamericanos, no es la misma que se tiene en México. Y una de las primeras interrogantes que yo me hacía es si tanto urgía cambiar el sistema, que bien o mal tuvo más de 200 años de aplicación y servía, funcionaba, claro, se vició y la mayor parte de los vicios fueron operativos, como lo comentaba el maestro Alfredo y el doctor Gustavo, pues aquí, ¿por qué México no fue capaz, teniendo juristas de renombre, de crear su propio sistema y su propio proceso penal? Desde ahí, yo considero que hace que el sistema y el proceso pues no se ajusten a nuestra realidad social y económica. Sobre todo porque uno, México no tiene una cultura ni siquiera incipiente de la legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a las corruptelas, estamos acostumbrados a esquivar la ley, estamos acostumbrados a no cumplir con ella, a tratar de dañar sin que tengamos castigo. Y esto lo reflejan no solamente muchos estudios, sino algunos indicadores en materia socioeconómica aplicados a México. Y alguien me dirá, lo que necesitamos es mano dura, es que se endurezca el sistema policial, el sistema de justicia, y pues desafortunadamente la respuesta es que sí, porque en el sistema anterior, bien o mal, era un sistema eh, de contención, de represión, no tanto de prevención, que en cierta manera funcionaba. Y aparte de que funcionaba, tenía desafortunadamente una impunidad del 97%. Pero ahora con el sistema de justicia
importado, la impunidad creció otros 2 puntos más. Esto quiere decir que prácticamente es una impunidad del 100%, del 99 punto y fracción. ¿Esto qué quiere decir? De que a la gente, al crimen organizado, como lo comentaba el doctor Gustavo, pues le tomó la medida más rápido que a los operadores al sistema. Lo han estudiado, de hecho es un sistema muy benévolo, pero para los países que sí tienen una cultura de la legalidad y sí tienen una cultura de respeto a la ley. Pero México no está en esa consonancia del respeto a la ley, de la cultura de legalidad. Y prueba de ello es, por ejemplo, les comento un caso, por ejemplo, en el caso de la hermana del Marro, de este jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, donde lo detiene la policía, su abogado alega que pues no se cumplieron los parámetros de la detención, el juez pues medianamente analiza los argumentos y la deja ir. Y esto no es algo aislado, esto lo hemos visto en muchísimos casos donde pues esos recovecos, esas facilidades procesales que desde luego están bien, porque son acordes a la presunción de inocencia, pues desafortunadamente le han tomado la medida y lo han aprovechado pues para evadir la justicia, ¿no? Hemos visto que esto ha provocado que el crimen organizado, pues en lugar de debilitarse, tanto en la represión que pudieran tener de la policía y de los jueces, pues esto no se ha logrado y al contrario, como bien decía el maestro Alfredo, ellos saben perfectamente bien de que este sistema, en cierta manera, lo han usado a su favor para que no reciban el castigo. Y ahí viene un tema importante que es el de la impunidad. Recordemos que la impunidad es que un delito se hace y no se castiga y se repite y se repite y se repite. Y esto pues tiene una relación inmediata con nuestra realidad social y sobre todo nuestra realidad económica, donde desafortunadamente el crimen pues maneja muchísimo dinero, como lo decía el maestro Alfredo, producto de actividades ilícitas, narcotráfico, robo, secuestro, y esto lo usan pues para corromper también a las autoridades, ¿no? Y eso lo vuelve un problema sistémico que no se contempló a la hora de implementar el sistema y como bien comentaba el doctor Gustavo, eso hace que los vicios de toda índole pues estén repitiendo y hasta ahora veamos magros resultados muy pobres e incluso en las notas periodísticas y de los portales dicen, hoy tenemos impunidad del 99.7%, pues no se supone que nos vendieron la idea al momento de hacer la reforma de que este sistema penal era la panacea, que nos iba a resolver los problemas de delincuencia, de inseguridad en el país, de administración de justicia, pues la verdad es que a 12 años no se ha logrado. No se ha logrado y los abogados pues igualmente en cierta manera hemos propiciado esto, por eso se vició el sistema anterior y se está viciando el sistema actual, a pesar de que tenemos las herramientas suficientes en México para crear un modelo, un sistema propio, y eso es lo que yo he propugnado desde prácticamente desde que se anunció la reforma. ¿Por qué no fuimos capaces de tener un sistema, un proceso acorde a nuestra realidad, acorde a que desafortunadamente, pues si yo encuentro un recoveco legal por donde te puedas ir criminal, te vas, pero no te pones a pensar que ese criminal puede dañar a tu familia, ese criminal puede causarte daño en un futuro y también, pues esto lo estamos viendo, pues hace que la violencia esté cada vez más, pues palpablemente más desatada, más con mayor afectación hacia la ciudadanía e inclusive hasta los delincuentes retan al sistema, ¿no? Vean el video del Marro, donde pues lo que está haciendo es un reto abierto y descarado a
pues no solamente a la policía, sino al sistema como tal, de que, pues a ver, atrápame y vamos a ver a cómo nos toca, ¿no? Entonces, yo pienso categóricamente que este sistema no está acorde ni a nuestra realidad social, ni a nuestra realidad económica. Esa panacea, eso que nos iba a resolver todo, no es cierto. Y yo pienso que se deben de hacer modificaciones sustanciales, sobre todo en el área de la prevención, que eso se ha tocado muy poco. Debemos de implementar la prevención, que eso es a mediano y a largo plazo, no se consigue de inmediato. Y pues por más que me vea yo inquisidor, pues también tiene que haber represión, tiene que haber contención. Por ejemplo, me dirán, hay represión y no puedo eh, eh, respetar los derechos humanos, pues sí, ¿no? Es el uso de la fuerza, ¿no? Pero bueno, perdón, ya me pasé del tiempo, pero agradezco. Gracias. Gracias, maestro Rubén. Le cedo la palabra al doctor Gustavo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos entender la realidad social y económica de nuestro país? Para contestar esa pregunta debemos saber en qué escenario nos estamos moviendo. México es un país, si bien es cierto, no con pobreza extrema, pero con profundas desigualdades. Somos más ya de 115 millones de mexicanos, o por ahí así, o un poquito más. Pero la mayoría de la población con escasos recursos, ¿no? Y que en temas de justicia lo que más prevalece son los delitos patrimoniales principalmente. Estamos hablando de robo, estamos hablando de daño en propiedad ajena, estamos hablando de fraude, ¿no? Que digamos que son los delitos de mayor incidencia, ¿no? En esa realidad social y económica se mueve el tema de la justicia en nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué encontramos? Bueno, pues encontramos lo mismo de siempre, encontramos impunidad y encontramos corrupción. Realmente es una desgracia irse a parar a un ministerio público, ¿no? Porque el tema de la dilación es terrible, es ir a perder mucho tiempo, y lo peor de todo es encontrarte con la sorpresa de que si no tienes dinero no puedes mover el asunto, ¿no? No hay profesionalismo, no hay los ministerios públicos, los policías no son personas comprometidas con su trabajo, no son profesionales en su trabajo, realmente están ahí por sobrevivir, no les gusta el trabajo que están haciendo. Bueno, obviamente no todos, ¿no? Pero esa es la percepción que muchas personas tienen, por eso no recurren al Ministerio Público a denunciar, porque lo más sensato, lo más correcto es denunciar, pero sin embargo vemos un síntoma muy plausible del sistema penal en donde vemos los linchamientos públicos. Los linchamientos públicos es un signo inequívoco de que el sistema judicial en nuestro país está fallando. Más, sin embargo, no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces, del otro lado de la realidad social, tenemos una ola de violencia terrible, es decir, guerras entre grupos de narcotraficantes, delincuencias organizadas, lo que más ha tenido incidencia es los feminicidios, ¿no? Entre toda la polémica que hay alrededor, realmente es muy grave el tema de los feminicidios, lo pongo en la mesa, pero eso es la realidad social, ¿no? Cuando llegó Robert Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y que lo invitó eh, López Obrador, cuando López Obrador estaba como jefe del Distrito Federal, llega Robert Giuliani y lo invitan como asesor, porque Robert Giuliani adquirió fama de reducir la delincuencia en Nueva York. Entonces, lo primero que le pregunta López Obrador a Robert Giuliani, le dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues reduce los tiempos, ¿no? Y de ahí el tema de la oralidad, ¿no? Pero cuando hablaron de oralidad, no se dieron cuenta, no se percataron que la oralidad pertenecía al common law, ¿sí? A una familia jurídica distinta a la tradición jurídica que nosotros tenemos.
Y entonces, como bien dice el maestro Rubén, pues ahí vinieron la serie de inconsistencias que se fueron presentando en nuestro sistema, ¿no? Entonces tenemos una economía muy desigual, con una incidencia delictiva tremenda de robos, fraudes, y por otro lado tenemos una ola de violencia desatada que no termina y que en realidad, tanto en temas de seguridad pública, en temas de justicia, no han respondido, están rebasados. Realmente no sé qué pasa. Se ha apostado por la inteligencia de debilitar a estos cuerpos de delincuencia organizada a través del dinero que mueven, de la inteligencia financiera, pero siento que se han quedado cortos, siento que realmente hay mucha impunidad. Se debe dejar un ejemplo muy claro de que hay que aplicar la ley. Y el tema de la aplicación de la ley realmente sí ha fallado en nuestro país y por eso nos movemos en la realidad que tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. La cuarta pregunta sería, ¿qué hace falta para tener un mejor sistema de justicia penal? ¿Qué se debe hacer para disminuir la impunidad y la delincuencia que nos azota? Le cedo la palabra al doctor Gustavo. Adelante. Muchas gracias. Tomando en consideración la exposición de motivos cuando se planteó la reforma, la perspectiva de la reforma en la reforma judicial del 2008, pues se planteaba la evolución de un sistema penal. Realmente no puedes marcar una evolución con los mismos actores, ¿no? Cuando realmente sucedía que el mismo juez te juzgaba una o dos veces, no puedes marcar una evolución, un cambio cuando tienes a un ministerio público incapaz, a un policía realmente que en términos del 21 constitucional vemos que, pues sí, efectivamente la policía sigue al mando del ministerio público, pero que realmente hay que mejorar tanto la institución policial como la institución y dignificar sobre todo la institución del Ministerio Público, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, no es un problema que se resuelva de un día para otro, es un problema muy complejo, es un problema multifactorial, social, económico, político, en donde todos los involucrados tienen que hacer un esfuerzo para mejorar. Y el político en proveer las condiciones, en proveer mejores condiciones de política criminal. El legislador, pues teniendo un perfil de legislador, ¿no? O sea, no puedes poner a un legislador que realmente no conozca nada de derecho o de delitos y que se ponga a legislar, ¿no? O que nada más levante el dedo, ¿no? Debes tener un cuerpo colegiado de diputados y de senadores, un Congreso de la Unión, una unidad legislativa que realmente pondere y sea sensible a la realidad. Disminuir el tema de la impunidad se dice muy fácil, es aplicar la ley, pero en esa facilidad en la que se dice está la complejidad de todos los actores en saber por qué no lo están haciendo. Y por qué no lo están haciendo es el tema de la corrupción. La corrupción es el tema del monstruo de las 100 cabezas, que le cortas una y le salen 5 o 6 cabezas. Es algo que nunca se termina, pero se ha hablado mucho, se ha tenido que replantear, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, cuando se presentó, retomo el tema de la exposición de motivos, porque retomo esa palabra que dice evolucionar. Entonces, ¿cómo se puede evolucionar? Pues yo considero que a través de una revolución, a través de un volver a empezar, porque en realidad no se ha podido corregir lo que ya está, se ha incrementado de manera muy alarmante, no se han tocado de manera sensible los instrumentos y las instituciones que hagan cargo de frente a estos problemas que realmente están sucediendo. Se debe apostar más por mejorar institucionalmente a estas instituciones, principalmente la policía y el Ministerio Público, la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia. Yo siempre lo recalco, que exista un órgano ciudadano que le rinda cuentas, que lo fiscalice,
porque realmente ellos no están acostumbrados a rendir cuentas. Se supone que nos rinden cuentas a los ciudadanos, pero en realidad no está pasando absolutamente nada. La delincuencia sigue más en alza y por supuesto esto también tiene connotaciones económicas porque la economía también de alguna manera se está insertada en la incidencia delictiva, ¿no? Realmente no, es multifactorial hablar del tema de los delitos, pero cada sexenio se tira lo bueno que hay, no se retoma lo bueno que se hace y se vuelve a empezar. Y entonces, si se sigue con esa dinámica, pues obviamente no se va a construir nada importante. Lo que decía el maestro Rubén, se debe trabajar en la prevención. Los policías son reactivos, no son preventivos, no tienen inteligencia para trabajar. Entonces, realmente es un tema muy complejo, pero involucra el trabajo institucional serio, comprometido de las instituciones en las cuales todos están relacionados. No es fácil, pero se tiene que trabajar mucho para trabajar con el tema de la impunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Le cedo la palabra al maestro Rubén Blanca. Adelante. Gracias, Samantha. Pues sí, es una pregunta muy, muy compleja, muy difícil, porque, como bien decía el doctor Gustavo, cada sexenio, cuando entra un gobernador en el estado, cada municipio, cuando ingresa en su gestión, pretende, pues, le podemos llamar a pantallar a los que votaron por ellos y cambian lo bueno que en su caso ya se ha implementado. Eso es algo grave y algo que se repite constantemente y lo vemos, por ejemplo, en el municipio de Puebla, donde pues siempre nos quejamos de la inseguridad, de que pues cada vez nos sentimos más inseguros incluso en nuestra casa, y lo primero que hacen es 1000 patrullas más, 1000 cámaras más, y creen que con eso se resuelve el problema. Y desafortunadamente, pues eso, como lo comentábamos, solamente es meramente reactivo, pero no corrige nada de fondo. Eh, lo que podría yo proponer para tener un mejor sistema de justicia, en primer lugar, sería que la sociedad realmente se involucre en lo que la policía, en lo que el Ministerio Público y en lo que los jueces están haciendo. Mientras no haya un escrutinio público, como lo mencionaba el doctor Gustavo, mientras no haya un escrutinio público a través del cual se supervise cómo operan estos cuerpos, estos operadores del sistema, pues realmente siempre van a estar alejados de la ciudadanía, de la población a la que deben de proteger. Y eso es lo que ha sucedido pues, prácticamente por décadas. Todo este sistema esta violencia que nos azota, muchos dicen que se generó y se empeoró en estas administraciones federal y, por ejemplo, aquí en Puebla. Pero no es cierto, no es algo que se genere de la noche a la mañana o de pocos años a la fecha. El problema es que no hemos tocado el punto de la prevención. Mientras no hagamos una verdadera intervención social del delito, mientras no recuperemos el tejido social, mientras no haya seguridad económica, mientras no haya seguridad social, mientras no haya seguridad alimentaria y otros problemas no se arreglen, pues desafortunadamente pues no vamos a poder abatir que los delitos se sigan cometiendo y por ende pues vamos a tener un sistema debilitado, ¿no? También otro punto que en mi particular apreciación sería el inmediatamente ajustar tanto el modelo de sistema de justicia como el proceso a nuestra realidad, porque mientras vivamos en esa burbuja de que todo está bien, de que no hay errores, de que todo camina bien, de que se ha disminuido la impunidad, etcétera, mientras no reconozcamos el problema, pues seguiremos repitiendo los mismos errores. Entonces, como comentaba el doctor Gustavo,
si existiera un eficiente sistema de justicia, pues no habría linchamientos, ¿no? La gente no se tomaría la justicia por su propia mano. Y ese es un reflejo real de que pues algo terrible está fallando, no solamente en los policías, que es a quienes se les echa en primer lugar la culpa, ¿no? Ministerios públicos, jueces, no están actuando conforme al clamor social, no están actuando acorde a lo que estamos viviendo, y pienso que algo que podía dar mejoría, sobre todo en el mediano y largo plazo, porque esto realmente es de ese tiempo, no puede ser tan inmediato, es que pues, realmente existan policías mejor capacitados, mejor pagados, con una vocación de servicio, en donde se eliminen toda práctica de corrupción dentro de sus propios órganos, que existe, lo sabemos. Y Maestro imagínense, Rubén, gracias. sí, gracias, Samantha. Gracias. Maestro Alfredo, adelante. Muchas gracias. Es un planteamiento muy interesante, definitivamente, pero a la vez complejo por todo lo que se menciona ahí. Complejo en el sentido de lo que implica y desde dónde se debe de empezar a trabajar para disminuir la impunidad. El doctor Gustavo y el maestro Rubén mencionaban algo muy interesante, como es precisamente la prevención del delito. Y pues acá lo que se requiere, bueno, pues es trabajarlo desde raíz. ¿Qué se debe hacer para disminuir la impunidad? Hay muchos factores que deben de hacerse, desde una adecuada capacitación de todos los agentes intervenientes en todo el proceso penal, como ya lo he estado comentando, pero a la vez también, y es algo que es muy interesante y con lo que concuerdo también que menciona el maestro Rubén, es que no existe, y también es algo que he estado percibiendo muy de cerca, no existe una actividad de colaboración entre la ciudadanía y la policía. Eso es algo que ayudaría mucho a disminuir la impunidad, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que, pues, pues mientras a mí no me afecte, pues no es mi problema, ¿no? Hay el vecino de enfrente o el vecino de junto, pues hay que se las arregle, ¿no? Entonces eso no es correcto, sin embargo es algo que de lo cual se ha adolecido mucho en esta sociedad. Y desde luego, y hago hincapié en una mayor y mejor capacitación para todos los operadores de este sistema de justicia penal. Eh, a la vez va de la mano que se disminuye la impunidad, pues va disminuyendo la delincuencia. Entonces, esto va en complemento a lo que se plantea en primer término, que qué hace falta para tener un mejor sistema de justicia penal. Considero que la respuesta va específicamente en cuanto a la segunda parte de esta misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer para disminuir la impunidad y la delincuencia que nos azota? Es lo que considero desde mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Por último, pido a nuestros invitados una reflexión final de 1 minuto sobre lo comentado y el futuro del sistema penal en México. Les cedo la palabra al maestro Rubén Blanca. Adelante. Gracias, Samantha. Pues sí, yo creo que este tema da para muchas horas para hablar. Básicamente, solamente retomando la idea anterior de la pregunta, de la última pregunta, yo pienso que deben de llegar las mejores personas, pero no solamente por la currícula o por sus títulos o grados, sino las personas con mayor conciencia, más honestas, como operadores del sistema, policías, ministerios públicos, jueces, para que en cierta manera poco a poco vaya
pues vaya consolidándose este sistema con los ajustes que desde luego que resulten ser necesarios, y sin duda va a ser un proceso muy largo. De hecho, a mis alumnos yo les digo que este periodo se le llama periodo ventana. Mientras realmente no logremos que se tenga un sistema de justicia penal, como se llame, inquisitorio mixto, acusatorio o cualquier otro nombre que se le dé, que este sea consolidado, que realmente se resuelvan los problemas que originan el delito, es básicamente eso también es muy importante. Ese periodo de ventana pues se va a caracterizar por un incremento inusitado de la violencia. Y hay quienes me decían, oiga, el cambio del sistema propició eso. Pues en cierta medida sí, no es obviamente el único factor. Hay muchos factores sociales, económicos, de idiosincrasia, que hacen que desafortunadamente pues estemos viviendo la delincuencia pues en su mayor esplendor en este periodo ventana, que desafortunadamente aprovecharon pues el crimen organizado y además los delincuentes comunes y corrientes para, desafortunadamente saben que pueden evadir la acción de la justicia, y que hasta que no se logre en unos muchos años después esto, pues quién sabe si la sociedad pueda resistir, y desafortunadamente va a seguir tomando la justicia por su propia mano. Yo creo que la recomendación que haría más importante a todos los que nos están viendo y escuchando es que, pues, si la autoridad no nos puede proteger, si la autoridad, por ejemplo, inhibe nuestra denuncia, no nos hace caso, eh, cuando llamamos a la policía nunca va, etcétera, pues nos organicemos en nuestras comunidades, nos organicemos en nuestras colonias, y pues hagamos prevención, cuidémonos entre nosotros en lo que se toman estas acciones legislativas y operativas para que este sistema pues camine, y esto desafortunadamente nos va a llevar muchos años para ver resultados o buenos resultados. Y también es importante mencionar que pues el legislador tampoco ha cumplido su tarea en el sentido de hacer una evaluación real, objetiva, de lo que está fallando y de lo que se puede mejorar, que sin duda es mucho lo que se puede mejorar. Y como docentes que somos, pues desde el aula, tratar de sembrar ese granito de arena en nuestros alumnos para que conozcan que pues este sistema no está resolviendo lo que prometió que iba a resolver. Este sistema desafortunadamente pues no se encuentra ajustado a la realidad, y que ellos son los que van a tomar las riendas de las instituciones de policía, ministerios públicos y jueces en un futuro, y que deben de saber que pues si llegan a esos puestos, si llegan a esas autoridades, a ser parte de esas autoridades, pues tienen un compromiso social, tienen un compromiso con su familia, con su comunidad, y pues esto va a ser lo único que pueda en cierta manera empujar ese cambio que realmente queremos, y que pues la situación del estado de cosas que prevalece cambie, ¿no? Y mucho será la prevención y la contención y la represión, pero en parejo, en el mismo camino, ambas cosas, para que no se hagan de manera pues precipitada o sin pensar lo que pueda pasar, y que podamos tener pues un México más justo, un México realmente con respeto a la ley. Y pues yo cómo voy a exigir respeto a la ley si yo no la respeto. Entonces es un principio básico de que pues yo debo dar el ejemplo, yo debo de ser quien impulse ese cambio, y sin duda pues no podemos así decir nada más festejo que hay 12 años de la reforma y todo va bien. No es cierto, no es cierto. Pregúntenle a cualquiera que haya vivido en carne propia el secuestro de un familiar, que haya vivido una extorsión, que haya vivido un episodio de un robo, un asalto, una violación, y créanme, lo que va a decir es que está terriblemente decepcionado del sistema. Entonces,
pues no todo está perdido. Yo pienso que sí hay opciones. Debemos de ajustar a la realidad todo el sistema, no solamente el proceso, Muchas y gracias, se maestro. debe de hacer pues lo más pronto. Gracias. Gracias. Maestro Alfredo, adelante. Muchas gracias. Bien, una triste realidad es que la delincuencia nos ha rebasado en muchas cosas. Eh, la delincuencia ha rebasado la eficacia de la administración de la justicia, y es precisamente, vuelvo a insistir, por el mal manejo de algunos operadores de lo que es este sistema penal acusatorio. Hay mucho por hacer definitivamente. No podemos decir que en primer término el sistema, la reforma esté mal. No es así. Simplemente lo que sucede es que hay que trabajar mucho para ajustarlo a nuestra realidad social, a nuestra realidad económica, como se mencionaba en un planteamiento anterior. No podemos decir que ha fracasado, porque pues eso sería todavía más terrible, ¿no? Porque entonces, al final de cuentas, ¿de qué sirvió la implementación de esta reforma hace 12 años si se quedó igual a como estábamos hace 15 o 20 años, a como quedaríamos en un futuro? Considero que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por mejorar en distintos puntos, en distintos aspectos que abarcan este sistema penal acusatorio, y por lo tanto, bueno, pues así se darán los resultados que por lo tanto nos van a beneficiar a todos como ciudadanos. Un eficaz, un eficaz manejo de la administración de justicia de este sistema penal acusatorio, que estoy seguro que no nada más yo, sino que todos los ciudadanos mexicanos lo deseamos, ojalá que así sea en un futuro, pero se tiene que trabajar muchísimo en todos los agentes intervenientes del proceso penal. Se tiene que trabajar mucho también en algo muy interesante que se mencionaba anteriormente, que es la prevención del delito, y pues ojalá a que así sea en un futuro. Gracias. Gracias, maestro Alfredo. Le cedo la palabra al doctor Gustavo. Adelante. Muchas gracias. A manera de conclusión y recapitulando un poco lo que se ha dicho, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso muy complejo, han sido 12 años, 8 años en donde se tuvo que, digamos que la famosa prueba o beta del sistema, eh, 4 años de operatividad del sistema. Eh, yo tampoco digo que todo es malo, la oralidad es buena, siempre será bueno el tema de la publicidad, que es lo que yo más resalto, en cuanto a que siempre es bueno estar de frente, ¿no? Ante las partes y ante el juez, el desahogo de pruebas, el tema de la argumentación, y el debate, ¿no? Que se hace en la etapa de juicio propiamente. Ha costado mucho trabajo, ha sido muy difícil. Realmente para nosotros como abogados ha sido un cambio total, en donde tenemos que reeducarnos en cuanto al método y a la forma de los juicios orales. Vuelvo a resaltar, la oralidad es algo de lo más rescatable. Sin embargo, existen algunas deficiencias procesales que se tienen que mejorar, que tiene que poner en cuenta el legislador,
que es el arraigo y el tema de la prisión preventiva, porque realmente sí se me hace muy grave. Y se tiene que, y también trabajar el tema acerca de los delitos graves. Se tiene que mejorar y acertar en el criterio de los delitos graves y ver propiamente cuáles son los criterios que se van a llevar a cabo. Efectivamente se tiene que reformular y replantear, pero a mí lo que más me preocupa es que no existe una crítica de los actores de este sistema. No sé, a lo mejor yo lo veo mal, pero yo no veo que ellos sean críticos, sino que ellos a lo mejor tratan de cumplir su trabajo de la mejor manera, pero al mismo tiempo no hay una crítica y no hay una mejora en cuanto a sus debilidades y fortalezas. Y vuelvo a poner el tema, realmente no existe un órgano. Yo estoy convencido que debe haber un órgano ciudadano que realmente les exija cuentas al Poder Judicial y sobre todo algún punto que digamos que estamos como en transición en cuanto a que debemos necesitar un Poder Judicial autónomo, alejado de los otros poderes. Se debe respetar la autonomía de ese Poder Judicial y en esa medida se debe de ir mejorando, ¿no? Y que los que trabajan en el Poder Judicial realmente estén ahí por méritos propios y no por compadrazgos, ni por cuestiones políticas, ni de poder, sino que realmente sea un tema de capacidad, que realmente exista una profesión de carrera para los que se dedican a trabajar dentro del Poder Judicial. Lo hablo específicamente el tema de la administración de justicia. Y algo que tocó un tema muy importante el maestro Rubén, es que a través de la docencia, al menos en nuestro caso, yo estoy seguro que mis compañeros también lo hacen, procurar que en la formación de los alumnos, resaltarles el compromiso por mejorar esto y no contaminarse dentro de lo que hay mal, ¿no? Y no decir, bueno, esto no tiene solución, ¿no? Todo el sistema no tiene solución por personas que pensamos que no tienen solución. Desde la docencia debemos convencerlos de que sí tiene solución y que debemos ser más comprometidos con el trabajo y que no es una cuestión idealista, sino que realmente desde la formación nosotros como docentes, como investigadores que somos, debemos resaltar mucho esta pertinencia de que el alumno realmente sea un profesionista comprometido en cambiar esta realidad, porque es una realidad muy fuerte, muy difícil, y que, pues bueno, no existe crítica ni retroalimentación y que se tiene que trabajar en eso principalmente. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Pues bueno, les agradezco infinitamente a nuestros invitados su participación en este debate virtual y esperemos que no sea la primera, sino una de muchas participaciones que se tengan sobre temas jurídicos de relevancia. Y les haremos llegar su constancia digital a nuestros invitados por su afable participación. Asimismo, los invitamos a estén pendientes a nuestra página de la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos de los eventos académicos, siendo los próximos nuestros cursos, Mecanismo de Defensa Administrativos y Jurisdiccionales de los Derechos Humanos, el Amparo, en la última semana de julio. Y la otra mesa de discusión, los derechos humanos y sistema penal acusatorio, en fecha por confirmar. Muchas gracias, hasta la próxima y gracias a todos los que siguieron esta emisión. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego.